Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta penúltima reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de este año, que arrancó en abril y que ya está llegando a su final. Y todos los jueves puntualmente nos hemos reunido y hemos recibido a investigadores y a profesores de altísimo nivel y se han desarrollado interesantísimas conversaciones. Hoy está con nosotros Hernán Bacha, a quien en unos minutos voy a presentar, pero no quiero dejar de darles la bienvenida a aquellos que nos vienen acompañando desde hace 2 años casi, y a todos los que vienen al instituto por primera vez, calculo que unos cuantos de la mano del expositor de hoy, o sea que calculo que hay unos cuantos, por lo que he visto en las inscripciones, que vienen de la Universidad de La Pampa. Así que bienvenidos todos. Quiero transmitirles las excusas del doctor Abasolo, que me avisó hace unos minutos que no va a poder estar hoy porque tiene una serie de compromisos profesionales. Así que seguramente va a haber esta charla cuando esté subida a nuestro canal de YouTube, que está actualizadísimo con las últimas charlas que hubo, con la jornada de Historia del Derecho, con el homenaje al doctor Tau, con todo. Todo está subido a nuestro canal de YouTube, que ya debe andar por los 120 videos aproximadamente, y que creo que es el único canal de YouTube dedicado a la historia del derecho. Así que los invito a que lo visiten y que se suscriban para recibir las novedades. Bueno, hecha esta breve introducción, voy a presentar a nuestro expositor de hoy, que es Hernán Bacha, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y en el nivel medio de la provincia de La Pampa. Es miembro del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, que depende del CONICET, y del Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas, también de la Universidad de La Pampa. Integra la red de estudios sociohistóricos sobre la democracia, conformado por las Universidades Nacionales de Comahue, San Juan Bosco y La Pampa. Integra el nodo Peronismo, Instituciones y Actores en las Nuevas Provincias, parte de la red de estudios sobre el peronismo. Ha participado en proyectos de investigación y extensión universitaria en la Universidad de La Pampa, abocados a la reconstrucción sociohistórica de la administración de justicia, la composición de los poderes públicos estatales, los perfiles socioprofesionales de letrados y la producción normativa en el territorio nacional de La Pampa y durante la etapa posterior a su provincialización. El doctor Bacha va a hacer hoy unas reflexiones sobre el poder judicial y los cambios en los gobiernos de Argentina desde mediados del siglo XX. Un tema que muchos de nosotros han trabajado y hemos trabajado. Así que, Hernán, te paso el micrófono y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En principio, Viviana, a vos y al doctor Abasolo también por abrir las puertas virtuales del instituto. Es un honor de verdad por la calidad de los referentes que me han antecedido en estas charlas. Las sigo desde el año pasado, así que de verdad agradezco el espacio y espero que sea provechoso. Agradezco también a quien fue mi directora y con quien trabajo todavía hoy, que está presente, Marisa Moroni, y a quienes se sumaron en términos generales. Así que, si les parece, voy a compartir pantalla y ya empezamos con la presentación. Se visualiza bien, ¿cierto? Perfecto. Bueno, la propuesta para la charla de hoy parte en realidad de mi tesis doctoral. Es una sección de la tesis doctoral abocada a comprender
y a estudiar a la formación del Poder Judicial de la provincia de La Pampa en un periodo un poco más acotado, 1953-1973. Es una tesis que, como les decía hace un momento, dirigió la doctora Moroni, que está presente, y en la cual, a partir de la cual pudimos reconstruir no solo aspectos que hacen a la historia específica de la provincia, sino pensar también en algunos interrogantes que entendemos pueden extenderse a otras latitudes, y por eso la presentación en el día de hoy. La tesis, decía, estaba más bien enfocada en una cuestión institucional, aunque también de los perfiles de los letrados, y para hoy lo que nos interesaba es específicamente traer algunas ideas, algunas reflexiones en torno a el vínculo que existe entre la formación del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, inicialmente denominada Provincia Vaperón, y la política en términos generales. El motivo o la vinculación entre estos temas responde en gran medida a una serie de interrogantes y de planteos más bien actuales, que ubicamos desde la década de 2010 en adelante, aunque claro que hay antecedentes también para esto, en torno a una disputa o una tensión sobre la independencia del Poder Judicial en relación con los otros poderes de Estado, con los poderes públicos. Hay una tensión ahí, hay una cierta conflictividad, por lo menos retórica, en torno a quienes plantean una injerencia en cierta medida indebida de los poderes públicos sobre el Poder Judicial, y nos parecía entonces oportuno interrogarnos sobre cuáles fueron los antecedentes concretos y cuáles son las bases empíricas que nos permiten pensar en esta problemática y localizarla en un tiempo que no sea solamente el actual, sino más bien en el pasado. Para ello, dado la amplitud del tema, decidimos establecer un recorte temporal, pero también espacial, y el recorte espacial responde a una característica particular que comparte La Pampa junto con Chaco. Estos dos territorios, valga la redundancia, fueron territorios nacionales hasta 1952, 51 específicamente, que adquieren el carácter de provincias. Esa condición y ese cambio de estatus nos brindaba entonces las herramientas y el contexto excepcional para indagar sobre cómo es conformar un poder de Estado y cómo se forman las provincias. En Argentina, a mediados del siglo XX, un tema que ha sido abordado, pero sobre el cual entendemos hay mucho más para decir todavía, ¿no?, sobre estos jóvenes estados provinciales. Desde ese punto de partida, entonces, la experiencia pampeana nos brinda no solo un contexto excepcional para pensar en cómo se hace el proceso de formación de los estados, sino también para pensar en cómo se reorganiza la administración de justicia, la judicatura, que ya existía previamente desde 1884, cuando se crea el territorio nacional de La Pampa, junto con otros territorios nacionales. Una breve referencia a la metodología: los documentos, los registros utilizados para la reconstrucción de estos ejes problemáticos y de la tesis en general respondieron tanto a fuentes cuantitativas como cualitativas. Priorizamos sobre todo los registros oficiales, así como los instrumentos legales, la normativa, las leyes, decretos, constituciones, que nos permitieron entonces reconstruir por lo menos 3 niveles de análisis, aunque en la tesis hay 4, hoy quiero referirme solamente a 3, y principalmente al marco normativo y legal. Ese es uno de los niveles de análisis que abordamos, pero sumamos allí también cuál es el diseño institucional para comprender cómo se forma este poder público, cómo se vincula con los otros poderes de Estado, y también una tercera variable en torno a los tipos de gobierno. Acá viene una cuestión que entiendo es clave y es lo que motoriza la presentación en curso. Si establecemos un recorte temporal entre 1946 y 1973, y voy a hablar para el espacio provincial porque el nacional es más conocido por todas y todos, tenemos una serie de datos que no podemos pasar inadvertidos. De ese periodo, entonces, entre el 46 y el 73, hay solamente 2 años de gobiernos intervenidos con un contexto democrático restringido. Por democracia restringida hacemos referencia a un contexto en el que hay un partido o varios partidos políticos que no pueden participar de la actividad política, que no pueden participar preferentemente de las elecciones.
Hay 3 años en los que sí tenemos gobiernos democráticos, es decir, hay un gobierno republicano establecido en el cual participan todas las fuerzas políticas, solamente 3 años. 5 años tenemos gobiernos democráticos electos, pero en un contexto de democracia restringida. Sé que esto es un poco técnico y puede confundir, pero es clave para entender por qué la reflexión en torno a la vinculación entre justicia y política. 5 años entonces de gobiernos democráticos electos, pero con una restricción o una limitación para la participación de algunas fuerzas políticas. 6 años de gobiernos en la provincia, designados por la esfera nacional. Y finalmente 10 años de gobiernos de facto. Esta rápida cronología, seguramente un tanto imprecisa porque no vamos a contabilizar meses y días, da cuenta de que hay un dinamismo político y un cambio que en principio no debería pasar desapercibido cuando estamos interrogándonos sobre la formación de nuevos estados provinciales y la reorganización o formación ex novo de uno de los poderes públicos como fue la legislatura para el caso de los ex territorios nacionales. El interrogante general entonces acá apunta a pensar en qué medida, o mejor dicho, cómo y en qué aspectos esas fluctuaciones en los gobiernos permitieron a la formación de la judicatura avanzar con o sin injerencias. Dicho de otro modo, ¿en qué medida entonces esos cambios en los gobiernos y en los regímenes políticos, y no solo en los gobiernos, incidieron en esa formación que va a adquirir el Poder Judicial en estos más de 20 años? Es llamativo además que, si bien contamos con trabajos que aborden esta temática, gran parte del territorio del país atravesó esta transición y hasta la fecha no contamos con trabajos específicamente abocados a este aspecto y que estudien los casos provinciales. Y esta es otra de las cuestiones que entiendo puede ser destacable, no porque no se haya hecho antes, eso claro está, sino porque en la producción historiográfica todavía tenemos una primacía de los enfoques que están concentrados en la zona bonaerense, en la región pampeana en términos generales, y conocemos bastante menos de los espacios provinciales y sobre todo de estos nuevos estados provinciales. Por ello entonces la elección del caso pampeano. Decía que tomamos como referencia, como variables de análisis, 3 principalmente. Me interesa hoy concentrarme en el marco normativo y legal, porque hasta hace un momento me refería a cómo habían ido fluctuando los gobiernos y los tipos de regímenes políticos durante este periodo. Pero al momento de analizar la documentación, oficial por supuesto, encontramos que el marco normativo que estructuró, que diseñó y modificó al Poder Judicial es bastante notorio y se genera con bastante dinamismo durante el periodo de estudio. Esta aproximación inicial entonces estimulaba al interrogante en torno de hasta qué medida o en qué sentido las fluctuaciones en los gobiernos inciden sobre el diseño institucional, la composición de los poderes públicos, pero sobre todo lo que nos interesa es pensar en el poder judicial. ¿Sí? Sobre todo reiterando este interrogante, perdón, en torno a cuándo y en qué momento empezamos a identificar una tensión en torno a la independencia del Poder Judicial. La modificación normativa, en gran medida, se produce durante estas modificaciones en el tipo de regímenes de gobierno. Sin embargo, cuando avanzamos y analizamos esa documentación y qué se modifica, quiénes la modifican, lo que encontramos es que no podemos establecer una clara pauta o una relación directa entre un cambio en el régimen de gobierno y una recomposición del Poder Judicial. Acá no solamente vamos a estar pensando en la recomposición institucional, en la creación o supresión de dependencias, por ejemplo. Hago referencia solo a uno de los casos más empíricos, digamos. Es conocida la incidencia que tiene el peronismo para la creación de los tribunales del trabajo. Eso está establecido en la ley orgánica, en la primera ley orgánica del Poder Judicial de la provincia, y sin embargo nunca se concreta. No va a ser hasta 1956 que, con una nueva ley orgánica, que es en realidad un decreto, esa dependencia sea eliminada, sea borrada, ¿sí?
El trayecto entonces realizado de análisis sobre la normativa y sobre la composición institucional nos brinda más bien una pauta para pensar en una conceptualización del tipo de regímenes políticos y la vinculación que estos tienen sobre el diseño institucional del Poder Judicial un tanto más laxa. Dicho de otro modo, no podemos asociar directamente una modificación solamente producto del inicio de un golpe de Estado, por ejemplo, o solamente producto de la llegada de un nuevo gobierno democrático o con democracia restringida o semidemocrático si tomamos la categoría de Cavarozzi. En este sentido, Cecilia Lesgar nos indica ya en un trabajo reciente sobre la importancia y lo fructífero que puede ser pensar en la dicotomía entre dictaduras y democracia, pero con una conceptualización laxa que nos permita más bien atender a los registros empíricos y no solo a las cuestiones teóricas. El análisis realizado entonces nos permitió, mejor dicho, identificar que durante estos años hubo un largo proceso de recomposición normativa y de recomposición de las instituciones, pero que lo que buscaba esa recomposición no era una redefinición del Poder Judicial en sí o de sus dependencias, sino más bien una, ¿cómo decirlo?, una consolidación de los preceptos legales para pensar en cómo formamos a un Estado provincial, bastante nuevo por cierto, y que tiene que ampararse necesariamente en un marco legal antes que legítimo. La fluctuación en los tipos de regímenes políticos nos permite pensar que durante el periodo de estudio, gran parte de las modificaciones, y no estamos hablando acá de la densidad de esas modificaciones, sino de las modificaciones normativas en sí, se estructuraron con un objetivo de racionalizar el derecho, modernizar el Estado y establecer una primacía del imperio de la ley. Este es un aspecto que encuentra sus raíces mucho más atrás en el tiempo, por supuesto, pero que fuertemente puede identificarse, y claramente puede identificarse, entre los años 50 y los años 60. Esa primacía de la ley, o ese apego legalista, entonces, habilita a que el Poder Judicial no solo se conforme, se constituya, sino que se posicione en el concierto de los poderes públicos como un agente más en el diálogo político. Esto es clave todavía si pensamos en que durante gran parte del periodo de estudio, el poder legislativo, que tiene la potestad de la representación ciudadana diferida, no estuvo vigente. En ese marco y en ese contexto, el Poder Judicial establece entonces un diálogo directo con el Poder Ejecutivo, en el que, como producto, vamos a tener no solo un proceso de consolidación institucional, sino también un refuerzo y un posicionamiento de este poder de Estado como un agente más en la mesa de discusiones políticas. Si bien la retórica que encontramos en las modificaciones legislativas hace referencia a la independencia del Poder Judicial, esto lo menciona muy claramente perdón, Sheetrit y Forsyth, haciendo referencia a que la idea de independencia del Poder Judicial la podemos recorrer a lo largo de los siglos, prácticamente desde el siglo XVIII, claro, hacia esta parte, pero que es importante no perder de vista que ese concepto idea de independencia es una constante con compuestos variables. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una idea de independencia del Poder Judicial que está traccionando a lo largo del tiempo, pero que va a tener distintos elementos a los cuales atender a lo largo del tiempo. Sería interesante entonces hacer un trabajo mucho más exhaustivo, incluso desde la historia conceptual, para revisar y darle mayor carnadura a esa idea de independencia del Poder Judicial para no pensar que es exactamente la misma a lo largo del tiempo. De hecho, cuando revisamos los documentos y analizamos esos documentos, sobre todo aquellos que producen los gobiernos de facto, vamos a encontrar una clara referencia a la protección de la independencia del Poder Judicial. Ahora bien, esa atribución no es exclusiva de los gobiernos de facto. Encontramos también en los gobiernos democráticos expresiones, por lo menos discursivas, claro está, que es lo que hemos analizado,
en torno a la defensa de la independencia del Poder Judicial. Entonces, ahí se habilita esta idea que señalaba hace un momento en torno a la flexibilidad del concepto que propone Lesgar y a la transitoriedad que tiene a lo largo del tiempo. Hay otro aspecto más que nos parecía relevante destacar y que responde a el periodo específico en términos políticos y en torno a cuáles son las concepciones en torno a la justicia y al Poder Judicial que están operando durante los años 50 y los años 60. En torno a este último aspecto, hay un trabajo que para mí ha sido de utilidad, que es de Agustín Casagrande, en el cual él analiza el concepto de Estado de Derecho. Y si bien hace un análisis que tiene vinculación con este tema, no es exactamente el mismo, lo que él entiende y argumenta, consultando la obra de Linares Quintana, es que entre 1953 y 1983 no hay necesariamente una, por decirlo en términos más coloquiales, una incomodidad o una revisión teórica, crítica y reflexiva, mejor dicho, sobre la fluctuación en el tipo de regímenes políticos. Lo que está operando allí es más bien una preocupación y una voluntad de que impere para definir a los gobiernos el apego a la ley, que haya una estricta observancia de la ley antes de pensar en cuál es el tipo de régimen político. Estos argumentos teóricos entonces entendemos que refuerzan una necesaria revisión en torno a este criterio de independencia del Poder Judicial, en torno a los vínculos entre la justicia y la política, y que nos permiten incluso pensar en la politicidad de la justicia antes que en la politización de la justicia, o la judicialización de la política, conceptos que vienen más articulados, hermanados entre sí. La politicidad de la justicia destacaría más bien el carácter que tiene el Poder Judicial, no como ajeno a las fuerzas políticas, valga la redundancia, sino como un actor más de peso y que participa en estas instancias. En relación al otro aspecto que quería señalar, nos parecía también importante destacar que en este contexto, años 60 sobre todo, no los 50, hay una fuerte impronta del desarrollismo en los gobiernos, nacionales y provincial para el caso pampeano, por supuesto, pero no es una excepción eso. Esa impronta desarrollista y esa búsqueda de la modernización tiene un correlato que se puede comprobar empíricamente en cómo se reorganizan las dependencias del Poder Judicial y cómo incluso también se reorganizan los marcos normativos y la codificación. Un solo ejemplo traigo a la mesa, que es la creación de la redacción del Código Procesal Penal de la provincia en el año 66, se promulga, del cual participa el EBN, pero del cual va a ser puntapié para una revisión y un proyecto de unificación de los códigos procesales penales para Argentina, para algunas provincias de la zona centro del país sobre todo. Nos parecía entonces importante destacar y poner a consideración también si no podemos pensar en que el desarrollismo estuvo también traccionando sobre esta voluntad de racionalizar el derecho, de modernizar al Estado y de, por supuesto, otorgarle un carácter legal antes que una legitimidad amparada sobre la participación o la construcción ciudadana. Es importante destacar que estas tensiones o estos aspectos responderían más bien a interrogantes actuales antes que a elementos empíricos que encontramos a mediados del siglo XX. Dicho de otro modo, deberíamos entonces pensar que si realizamos este recorte temporal a mediados del siglo XX y hasta inicios de los años 70, las discusiones para la administración de justicia y la organización de poderes no versan en torno a la disputa entre legitimidad y legalidad. No están pensando en una problemática en torno a la independencia de la justicia. Más aún, entendemos que las referencias a la independencia del Poder Judicial en este contexto apuntan más bien a las potestades internas de la judicatura
para definirse, para dialogar, para incluso organizar sus instrumentos de control interno y hacia afuera en relación a los otros estados, que a una injerencia de la política específicamente en la administración de justicia. Para intentar sintetizar y no extenderme demasiado en el tiempo, me interesa que lo dialoguemos a esto. Entonces hay por lo menos tres ejes generales que nos permiten, a partir de la tesis doctoral realizada, poner a consideración entonces algunos resultados y algunos interrogantes. El primero de ellos, entonces, como decía, es revisar esta idea de imperio de la ley antes que de cómo se dan esos procesos de participación política y de injerencia de las fuerzas políticas y no solo las partidarias, en un contexto en el que, como mencionábamos antes, las Fuerzas Armadas también son parte, y por eso priorizamos la idea de fuerzas políticas y no de partidos políticos. Pensar también en la idea de independencia del Poder Judicial, pero de división de poderes también, como un horizonte de expectativas, por llamarlo de alguna manera, como un concepto flexible que nos permite, y que permitió de hecho al Poder Judicial pampeano, conformar una identidad, no sin conflictos por supuesto, pero conformar al fin una identidad que le permitió dialogar con el Poder Ejecutivo, con la legislatura cuando ésta existió, y posicionarse como un agente de peso político en la arena pública. Y un último aspecto que entiendo también se desprende de lo presentado hasta acá, que responde a esta relación un poco más amplia entre justicia y política. Es interesante, a partir del trabajo empírico que realizamos y de comprender cuáles son las dependencias que se crean, cuándo se crean, cuáles son sus potestades, quiénes las integran y demás, revisar esa relación entonces entre justicia y política, por ejemplo, a partir de la composición del Poder Judicial y de la representación del Poder Judicial, sobre todo de cara al Superior Tribunal de Justicia, pero también del poder político representado en el Poder Ejecutivo. No estoy diciendo con esto que sean los únicos que van a representar a la justicia y la política en términos generales, sino que sería interesante contar con más trabajos que realicen un énfasis más puntual sobre cada uno de estos agentes que hacen a los poderes públicos y a los poderes de Estado. Esta relación, y con esto cierro, es una de las ideas o de los balances que presentamos en la tesis, fue precisamente esta ausencia durante un largo periodo del poder legislativo el que permitió al Poder Judicial, por lo menos para el caso pampeano, pero entendemos que esto puede trasladarse a otras experiencias provinciales, esa ausencia del Poder Legislativo entonces le permitió al Poder Judicial no solo posicionarse como un agente de peso en la arena política, sino también definir gran parte de su funcionamiento interno y de sus potestades, incluso de control interno, más allá de los preceptos establecidos en términos constitucionales y compartidos por la legislación. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias, si podés dejar de compartir pantalla. Perfecto. Ya quedan unos pocos minutos para cerrar estos primeros 30, así que para no cortar las preguntas y los comentarios, lo que propongo es que salgamos y volvamos a entrar inmediatamente con el mismo link. Perfecto. ¿Okay? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Continuamos entonces con la segunda parte de esta exposición del doctor Hernán Bacha. Por mi parte, te felicito realmente, Hernán, por tu exposición, muy prolija, muy profunda, muy impecable metodológicamente. Nosotros, los que venimos de la historia del derecho y los que somos, que venimos del derecho, los abogados, necesitamos abrevar en trabajos como los tuyos, porque justamente ustedes son los que tienen herramientas que nosotros no tenemos. Nosotros necesitamos trabajar con ustedes, necesitamos consultarlos, y lo que nos sucede es que nosotros ponemos la mirada sobre otras cuestiones.
pero para tener una mirada amplia sobre los temas que trabajamos, necesitamos necesariamente consultar los trabajos de quienes vienen de la historia social o la historia política. Así que Muchas realmente gracias. ha sido muy interesante y has abordado cuestiones que me he preguntado en muchas oportunidades y no he tenido la respuesta. Así que lo que vos nos contaste realmente nos ayuda muchísimo. Así que yo te felicito, tengo algunas preguntas, algunos comentarios para hacerte, pero como buena anfitriona, le voy a dar el uso de la palabra a los asistentes a esta conferencia. Calculo que muchos son alumnos tuyos, son colegas tuyos, así que abrimos la exposición del doctor Bacha para las consideraciones de quienes están presentes hoy aquí. Gracias, Viviana. Y si todavía no veo a ninguna manito levantada, voy a hacer la gran doctora Ezequiel Abásolo. Ah, bueno, nada. El doctor Abásolo está presente aunque no está. Así que no voy a hacer la gran doctora Ezequiel Abásolo y le voy a dar el uso de la palabra a nuestro invitado, el doctor Pablo Luis Manili, que no sé, Hernán, si lo conoces, pero es uno de los más importantes constitucionalistas que tenemos en Argentina, que ahora, la semana que viene, el 22 de noviembre, presenta su libro, vamos a estar acompañándolo. Así que Pablo, adelante, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Viviana. Perdón que estoy sin cámara, pero tengo muy mala conexión. Ya tuve otro Zoom hace un rato y no hubo forma de combinar la permanencia en el Zoom con el encendido de la cámara. En primer lugar, felicitar al doctor Bacha. Y en segundo lugar, bueno, me queda la duda acerca de cuál es su opinión en cuanto a la independencia del Poder Judicial durante los distintos periodos que él destacó. Es decir, 53-55, 55 al 58, que fue un gobierno de facto, 58 al 62, que fue el desarrollismo. En fin, me faltó un poco la frutilla del postre, ¿no? Pero el resto fue muy interesante. Gracias, doctor Bacha. Gracias a usted. No sé si juntamos las preguntas o voy No, respondiendo. vas contestando, Hernán, por favor. Perfecto. Bueno, es eso lo que entiendo que logramos abordar con la tesis, pero para lo cual yo también me quedé con sabor a poco y me parece que hay que seguir trabajándolo. De todos modos, entiendo que la independencia del Poder Judicial que encontramos en este periodo está directamente vinculada, como decía, a las intenciones, sobre todo del Poder Judicial pampeano, de imponer una imagen, imponer no, construir una imagen que dé seguridad y que no tenga nada que envidiarle a aquellos poderes judiciales que tienen mucha más tradición, que tienen una tradición mucho más antigua y sobre los cuales precisamente esa tradición tracciona para darle su investidura. No sé si me explico, voy a intentar decirlo rápido y un poco mejor, espero. Entiendo que la independencia del Poder Judicial pampeano durante este periodo va mutando, pero hay un hilo conductor y hay un hilo que permite pensar en una cristalización de la institucionalidad del Poder Judicial, y es precisamente la mayor injerencia y capacidad de negociación que va a tener el Poder Judicial con el Poder Legislativo, pero sobre todo con el Poder Ejecutivo y también con el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia para definir cómo es su organización interna y cuáles son los mecanismos de control. Una rápida referencia y cierro con esto ya. La provincia de La Pampa tiene su primera ley de juicio político en el 66. Y tiene su primera ley de enjuiciamiento, en el 62. Y su primera ley de enjuiciamiento para magistrados en el 66. En ambas leyes, quienes presenten una propuesta borrador para lo que luego va a ser la ley de juri o de juicio político, va a ser el Superior Tribunal de Justicia. Hay ahí una clara impronta y me parece una vocación por ayudar a ese proceso de consolidación y por generar una mayor investidura a un poder público tan joven.
¿no? Pensemos que la provincia empieza a funcionar como poder público con sus cargos electos recién en junio en el 53, a pesar de que se provincia en el 51. Entonces, espero haber respondido y gracias por la pregunta y por los comentarios. Bueno, no sé si hay más preguntas o las están pensando. Entonces, vos, Hernán, podrías decir que el Poder Judicial salió fortalecido en épocas de gobiernos de facto. Podríamos decir que sale fortalecido de este proceso, pero no sería, no puedo, no comparto la idea de pensar que solamente los gobiernos de facto lo fortalecen. Es precisamente las fluctuaciones y además algo que no mencioné, pero que aprovecho a hacer referencia ahora, la composición de las agencias de los poderes públicos, lo que permiten que quienes integran el Poder Judicial, que en otras instancias van a integrar otras dependencias públicas del Estado, el mismo colegio de abogados, les permitan entonces fortalecerse. ¿Fortalecerse para qué? Para definir su funcionamiento interno y para participar de las decisiones y de los proyectos, incluso legislativos. Muy bien. Una pregunta, Hernán. Vos hablaste de una serie hablaste de un principio que considerás que se impone, que es el principio de apego a la ley. ¿Pudiste ver otros principios que se impusieron en el periodo que vos estudiaste, además del principio de apego a la ley? Como principio rector, si pensamos en la formación del Poder Judicial pampeano, por lo menos siempre hago esta aclaración, no hay otra equivalencia que tenga ese peso y esa permanencia en los registros discursivos de quienes están en las dependencias de Estado. El apego a la ley o el respeto a la observancia de los instrumentos legales y normativos no es solo incluso potestad del Poder Judicial, va a ser una referencia a la que remitan también los poderes ejecutivos provinciales, sean de facto o sean democráticos, sean electos. Muchas gracias. Ahí lo veo el doctor Martiré levantando la mano. Doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Lo felicito, una excelente conferencia, me ha interesado mucho. Yo he pasado mi vida en el Poder Judicial, de manera que me interesa mucho estas consideraciones sobre este Poder Judicial tan nuevo. Yo recordaba que siempre se ha dicho que cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Es un comentario que tiene mucho peso. Y yo creo que más que la juventud, o la tradición del Poder Judicial, ¿de qué se trata? Lo que realmente importa es la corrección, la seriedad, el apego de los jueces a la independencia de su tarea. Porque es muy fácil atropellar cuando el que es atropellado no dice nada. Si usted por viejo o nuevo magistrado le llega un comisionado, un enviado del ministro de Hacienda para decirle que en el pleito que está por resolver el ministro de Hacienda le interesaría mucho que saliera de tal manera, que es una forma de introducir la política en la justicia, y el juez se levanta y abre la puerta y dice, retírese. Se consolida la independencia del Poder Judicial. Nuevo o viejo, no importa, importa la conducta del juez, porque las leyes son generalmente muy buenas y muy adecuadas, pero el cumplimiento de la ley, es decir, la aplicación de la ley, hace al hombre que la aplica, al hombre que actúa de acuerdo a la ley, y no aquel que está
oscilando entre su beneficio y el cumplimiento de la ley. Por eso me parece que la gran importancia que tiene el juez, sobre todo el juez, es completa, es determinante, quiero decir, es determinante. Y ya usted habrá visto en su experiencia, menor que la mía sin duda, pero también muy rica, de cómo se esfuerza los poderes públicos para tener jueces amigos. Nada más. Muchas gracias por el comentario, doctor Martire. Pensaba en un proceso que analicé para la tesis, en el primer caso de juicio político que se practica en la provincia contra un juez de primera instancia, y lo que observábamos a partir del expediente completo del proceso es que, como usted decía, lo que está en discusión o lo que se observa es la conducta. Eso es clave y entendemos que es uno de los elementos primordiales que va a ayudar a la consolidación y a la institucionalización del Poder Judicial, ¿no? Pensar en cómo son vistos sus jueces, sus funcionarios, sus magistrados, en una localidad de una modesta densidad demográfica como es Santa Rosa hacia los años 60, ¿no? Donde los ámbitos de sociabilidad y el ámbito público están muy entrelazados con el ámbito privado también. Muchas gracias. Bueno, al contrario. Muchas gracias a usted por su exposición. Bueno, muchas gracias, doctor Martire, gracias, Hernán, por la pregunta. Yo justamente antes de que comenzaras a hablar, estaba pensando, y a lo largo de, mientras te escuchaba, en este esfuerzo que tenemos que hacer quienes enseñamos historia del derecho, para tratar de convencer a nuestros alumnos acerca de la importancia de estudiar historia del derecho, y tratar de explicarles la conexión que existe entre los hechos del pasado y los hechos del presente para entender mejor el presente. Entonces creo que el trabajo tuyo de hoy es una demostración de cómo el pasado nos podría llegar a servir para poder entender lo que está pasando ahora, que no es exclusivo de ahora, sino que, como bien lo dijo el doctor Martire, ha existido en todas las épocas. Exacto. Yo quería hacerte una pregunta, si es que vos pudiste ver, y obviamente abusando del tiempo que me regalan ustedes, que todavía no veo más manos levantadas, es si vos recordás o pudiste registrar alguno de esos diálogos entre el Poder Judicial con los gobiernos de facto. Es decir, ¿qué cuestiones se discutían? ¿Qué cuestiones sobre la administración de justicia se discutían? ¿Qué encuentros y desencuentros pudiste registrar entre el Poder Judicial y los gobiernos de facto? Hay uno que creo que es el de mayor prolongación en el tiempo, y que se da en el marco de la Revolución Argentina hacia el año 68. Hacia ese año hay una propuesta del Superior Tribunal de Justicia, que no es exclusiva del Superior Tribunal de la provincia, sino que, creo que lo mencionaba en la charla, hacia el año 66 se promulga el Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa, y ese Código Procesal Penal, que es algo que a mí me tiene inquieto y que me gustaría ahondar, ¿no? De ese código participa, el redactor es Levene, ¿no? Y va a ser propuesto en una jornada en Mar del Plata como un prototipo para unificar los códigos procesales del país. Todavía no llegué a las actas de esa jornada y creo que sería bien interesante, pero ahí hay una fuerte discusión entre el Poder Ejecutivo del gobierno de la Revolución Argentina en la provincia de La Pampa y el Superior Tribunal por avanzar en este proceso de unificación. De hecho, consultamos también las actas de los encuentros de abogados del año 67, 68, y hay ahí un intento que entiendo no prosperó, pero es bastante llamativo igual e importante de observar, un intento por lograr que esa
esa normativa, ese código se unifique, y no solo ese código, que hayan acuerdos entre los superiores tribunales, y que haya participación también para los juicios políticos de un tribunal compuesto por diferentes miembros de superiores tribunales de justicia de las provincias. Cuando esa propuesta llega hacia el Poder Ejecutivo para que le otorgue el aval y para que esto se institucionalice, el Poder Ejecutivo no hace lugar a ese pedido. Sí hay una serie de intercambios, incluso que los pudimos reconstruir a partir de las acordadas del Superior Tribunal de Justicia, donde los distintos miembros insisten en la necesidad de lograr ese acuerdo, porque avanzaría en el proceso de racionalización y de modernización de los instrumentos normativos de la provincia, en beneficio del país y demás. Pero es interesante cómo, si bien inicialmente ese mismo gobierno es el que designa a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, no podemos establecer una directa connivencia entre ellos y quienes los han designado en el poder. Insisto en esto, es un proceso que me interesa ahondar a futuro, del cual no tengo más información, lamentablemente, pero creo que puede ejemplificar bien esta tensión, ¿no? Precisamente no pensar en una determinante entre connivencia, oposición, sino más bien reconstruir cómo son las fuerzas políticas, cómo juegan y en qué periodo, ¿no? Vos sabés que, Hernán, estas charlas son muy importantes para los investigadores, porque constituyen puntos de partida para seguir investigando, porque tal vez alguna pregunta que vos no te hayas hecho, nos la hacemos nosotros, y justamente ese es el objetivo de estas charlas, ¿no? Seguir trabajando y seguir pensando y seguir aportando. Hay una pregunta en el chat de Oscar Lotero. Oscar, desmuteate y hacé la pregunta. Te pido por favor que te presentes rápidamente y que formules tu pregunta, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy profesor de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNE, y me interesa mucho la evolución de la jurisprudencia de los poderes judiciales provinciales. Entonces, mi pregunta está dirigida a si en esa investigación que has hecho, te felicito por tu exposición por sobre todas las cosas, has podido ver en ese primer periodo del Poder Judicial de La Pampa si el Superior Tribunal de esa provincia tuvo oportunidad de interpretar el alcance de los otros poderes del Estado o interpretar el suyo propio. Gracias por el comentario y por la pregunta. Es otro de la enorme lista de pendientes de esta tesis, y va a sonar un poco de excusa, pero me gustaría igual comunicarlo. La tesis en realidad parte de unos pocos antecedentes previos. Hay trabajos, sobre todo de Marisa Claro y de otras personas, sobre administración de justicia del territorio nacional de La Pampa, pero no teníamos aún avanzada la etapa de provincialización. Y tampoco teníamos muy en claro cómo era ese proceso, ese diseño institucional. Las sentencias es uno de los pendientes a revisar, pero hay algunas pistas que permiten pensar en cómo es el panorama. Estoy pensando en dos cuestiones sobre todo. La primera de esas pistas tiene que ver con la llegada del golpe de Estado de la Revolución Libertadora, con las comisiones investigadoras y con los informes que se solicitan de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Acá sucede algo que es extraño, que no podemos darlo por sentado que es igual en todas las jurisdicciones, y que es: con la Revolución Libertadora se remueve el Superior Tribunal de Justicia y los jueces de paz, pero no los juzgados intermedios, no los juzgados de primera instancia, ni los jueces de instrucción en lo correccional. La segunda pista tiene que ver con los procesos contenciosos administrativos, que es algo que nos propusimos inicialmente investigar, y que a partir de los expedientes administrativos, de los expedientes del archivo del Poder Judicial, boletines oficiales, acuerdos y libros de protocolos y sentencias, no los encontramos. Nos quedó la sensación de que hay una cuestión de disputa entre los poderes públicos que está por detrás, y que se deja ver
en algunos de estos roces o conflictos, pero no tenemos el análisis específico de las sentencias. Bueno. Es un gran campo para entrar, para ingresar, así que gracias por la El pregunta. doctor Martiré. Doctor Martiré, ábrase el micrófono. No. Tiene que abrirse el micrófono. Quizás Viviana vos lo puedas desmutear No, yo no lo puedo desmutear, desde porque participantes. estoy tratando de hacerlo, pero se lo tiene que desmutear, se lo tiene que desmutear él. Ahí, doctor, donde está el dibujito del micrófono, ahí está, ahí. Muy bien, ahora sí. Yo decía que hay tradicionalmente, ¿no es cierto?, en estas investigaciones que a usted le van a dar mucho trabajo desde ya, allí están las famosas líneas parentales, ¿no? Las líneas parentales, las líneas de negocio, las líneas de de parecidas o semejantes posiciones ideológicas. Es decir, todas estas que son deformaciones del poder, del que ejerce el poder judicial frente al que le reclama justicia. Usted va a encontrar allí un jardín lleno de flores, ¿eh? Va a poder hacer una investigación sobre todos estos lugares cerrados, pequeños, que no son el gran tribunal. A mí me parece que va a ser muy, muy interesante, ¿no? ¿Y usted no ha empezado a ver algo de eso? No todavía. La tesis fue defendida hace un par de meses nomás y todavía estoy todavía definiendo con cuál de todas las ventanas que abrió avanzar y seguir, pero son bastantes. Es algo que conversamos con Marisa, revisar las sentencias, porque nos completaría el mapa. Tenemos el mapa institucional, legal, tenemos algunas pistas de cuáles son las percepciones y las representaciones a partir de algunas sentencias, de algunos acuerdos, de algunos expedientes, pero es un trabajo enorme. A realizar. Sí, enorme, y enorme. Pero usted Además. tiene un muy buen escalpelo, así que va a lograr buenos resultados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Yo te quiero hacer una también. Si Hay vos- una A por ver, el chat, Viviana, perdón. ¿quién? Hay una pregunta sobre si indagué los perfiles socioprofesionales de jueces y otros agentes judiciales. ¿De y a quién es la partir de qué pregunta? Por favor, si pueden hacerla, así los vemos. Hola. ¿Quién? Hola, buenas tardes. Ah, ¿Me Guillermina. escuchan? Sí, ¿podés prenderte la cámara, Guillermina, y presentarte? No, porque no tengo. Bueno, presentate Eh, entonces. Bueno, me presento. Buenas tardes a todos y todos. Soy Guillermina Laicano, soy doctoranda en Historia y fui compañera del ya doctorado Hernán, así que he compartido algunas cursadas con él. Bueno, mi pregunta, no sé si es algo que indagaste en tu tesis, por ahí estoy haciendo una pregunta que no tiene lugar, pero me preguntaba esto, si habías indagado los perfiles demográficos, sociales, educacionales, etcétera, de algún funcionario, algunos jueces, y si es así, a partir de qué fuentes pudiste problematizarlo. Gracias, Guille. Para la tesis eso fue abordado, es una sección de las 3 que tiene, y realizamos una reconstrucción sobre todo con legajos de personal que están en el Superior Tribunal de Justicia archivados, pero también con legajos de las universidades. El fondo de los legajos nos permitió reconstruir cuándo ingresaron al Poder Judicial, en qué periodo, en qué cargos se desempeñaron, año de nacimiento, año de titulación. Fue la verdad que una mina, una cantera muy interesante de explorar. Además de los legajos de personal, cotejamos algunas designaciones con boletines oficiales de la provincia para tener específicamente la fecha de designación
y como les decía también, algunos legajos de el trayecto académico de estos profesionales en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Córdoba y algunos de la Universidad Nacional del Litoral. Recompusimos entonces los perfiles, pero no logramos hacer un estudio prosopográfico. Gran parte del universo de letrados es de 115, para tener una idea de cuántas personas estamos hablando, que ingresan al Poder Judicial y que se desempeñan durante 1953 y hasta 1973. Pero bueno, hay una cuestión cronológica que impidió el estudio prosopográfico, y que es que estas personas ya no están entre nosotros. Pero... Gracias, Hernán. Hernán, te quería contar que acá hay gente de España y gente de Brasil que está escuchándote, y no sé si hay alguien de algún otro país que yo no tenga registrado. Te voy a hacer otra pregunta mientras no veo ninguna otra consulta. No sé si vos estás viendo alguna otra pregunta más. no. ¿Vos pudiste detectar diferencias en cuanto a la estructura del Poder Judicial entre épocas de gobiernos de facto y épocas de gobierno democrático? Sí, hay una recomposición de las dependencias, pero esta recomposición, por decirlo seguramente de modo impreciso, pero un poco más rápido. Hay modificaciones en la estructura institucional y en el organigrama del Poder Judicial pampeano, pero esas modificaciones no responden exactamente a golpes de Estado. Lo que sí podemos identificar para algunos periodos, tampoco para todos, es que se declaran cesantes algunos miembros del Poder Judicial con un golpe de Estado. Es el caso del 1955, es el caso de 1962, y por supuesto lo va a hacer en el 73, pero esa recomposición también se da hacia 1973. Entonces no es tan fácil encontrar allí una línea. Lo que sí es interesante de ver, hicimos un análisis de las leyes orgánicas para precisamente comprender cómo es el Poder Judicial por dentro. Lo interesante ahí era ver que hay una recomposición de las dependencias, y salvo en algunos casos, y ahora voy a decir cuáles, lo que encontramos es que hay un cambio nominal antes que de sustancia, ¿no? Hay una expresión acá de Carlos Garriga que es reconfiguración normativa antes que recomposición, y es esto lo que estamos encontrando, ¿no? Cambia la denominación, se suprime, por ejemplo, los tribunales del trabajo van a suprimirse de la ley orgánica del 56, que es la segunda ley orgánica, y también se van a suprimir, por ejemplo, los juzgados de paz de mayor cuantía, que es una figura que se incorpora en 1953, y que es así funciona. Pero no, de vuelta nos encontramos con esta condición o esta característica. No podemos establecer un tipo de modificación a un tipo de gobierno. Te quería hacer una... Ahí lo que entendemos que... Sí, adelante, adelante. Lo que entendemos que está primando para estas modificaciones es la dinámica interna del Poder Judicial, la vida interna y las necesidades institucionales de las dependencias y de los agentes del Poder Judicial, antes que un proyecto político que determine cuál es el formato que va a tener el Poder Judicial. Bueno, muy bien. Yo tengo una última pregunta cortita y ya vamos a cerrar porque ha transcurrido el tiempo, estamos tan compenetrados y tan entretenidos, que no nos dimos cuenta que ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Mi pregunta es si encontraste una justicia lega, si encontraste tribunales legos. No fue aquello que miramos, pero hay algo que dentro de, como se habrán dado cuenta, quedaron un montón de cosas por resolver, o por indagar, mejor dicho, pero hay sí una fuerte impronta, que esto lo ha trabajado Marisa para las etapas anteriores, de la justicia de paz. Los jueces de paz son legos todavía hoy, y es un cargo electo todavía hoy en la provincia de La Pampa. Ahí hay una línea de tradición y de continuidad que sería bastante interesante de indagar para ver cómo operan, ¿no?
cómo se ejecuta ahí la justicia, cómo se administra la justicia. Está vinculada, por supuesto, a causas de menor cuantía, a cuestiones civiles y a cuestiones económicas, pero lo que me llamó la atención cuando realicé la consulta de los legajos de personal, que estaban todos los legajos, no solamente los de las personas letradas, que fueron los que yo prioricé, es que hay una presencia marcada de mujeres a cargo de la justicia de paz en los años 60. Y eso me parece que amerita también un trabajo para, digo, no solo por la justicia lega, que completaría el trabajo de la justicia letrada que realiza en la tesis, sino para ver también qué tempranamente se incorporan las mujeres y por cuáles vías al Poder Judicial. Y sobre todo, si la visión de las mujeres es distinta a la visión de los hombres, porque se insiste mucho con el tema del género, y el género y el género, pero hay que ver si existe una mirada femenina, y si efectivamente el hecho de que las juezas sean mujeres implica que las decisiones que se tomen sean distintas. Ese es un tema que hay que trabajar, y no sé si se ha trabajado en ningún ámbito. Bueno, yo por mi parte me quiero despedir de vos, Hernán, agradecerte nuevamente, ha sido un gusto tenerte a lo largo de estos años, ¿no? Como asistente, y ahora tenerte como expositor, sumarte a nuestro instituto, decirte que las puertas del instituto están abiertas, y agradecerles a todos los presentes por sus aportes y por su participación. Y te dejo unos minutos para que te despidas vos y cerremos esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por las preguntas, por haberse tomado un ratito del día para compartir la charla. La verdad que para mí fue un gusto también. Así que espero que hasta pronto. Chao, hasta el jueves que viene, y nos despedimos hasta el año que viene. Gracias, chao. Adiós, adiós.